Tenés que estar quieto ahí sentado, no te voy a hacer nada. Cortala. Pero ya empezamos a grabar y esto a los 30 y pico de minutos empieza a calentar. Y bueno, habla menos. Sonido, vibración. ¿Estamos? Sí. Bueno, hoy les traigo algo distinto, no sé si es una sección nueva en el canal o no, eso lo decidiremos luego con el editor en postproducción, pero básicamente les vengo a charlar un poquitito sobre esa especie de máxima que tenían los editores, especialmente de las historietas de superhéroes en los años 50, el 60, incluso hasta los 70, que era que el primer número, cualquier número de una revista podía ser el primer número de alguien. Y quiero pensar un poco en las ficciones serializadas, no solo las historietas, y cómo esto aplica hoy en día. Así que bueno, vamos a eso. Primero les vengo con un disclaimer, otras veces les vengo a tirar postas. No, este es un canal tirapostas, no me arrepiento de nada. Y hoy en realidad les vengo como a presentar mis posiciones y mis dudas, y por ahí las podemos charlar juntos acá en los comentarios, y por ahí podemos darle pie a un próximo video también. Les voy a contar un poco cuál es el origen de esta charla que estamos teniendo. Entre otras cosas, bueno, ven que tengo puesta la remera de la Legión. La Legión tiene algo que ver con esto. El editor, por si no lo siguen en redes sociales, hace ya unos cuantos meses que está leyendo Legión. Empezó leyendo Legión de principios de los 80, leyó toda la etapa de Paul Levitz, un poco con el objetivo de llegar a la Legión 5 años después, que es mi favorita, y que yo tengo un podcast, 60D, que pueden escuchar acá, sobre esa Legión. Y entre otras cosas, con Tomás Corsi decidimos hacer este podcast porque sabemos que es una serie que es bastante áspera al lector nuevo, incluso a veces no al lector nuevo, sino al lector en general. Por un montón de motivos, el editor les va a poner cartelitos acá diciendo que odia a Kit Giffen, que no entiende los dibujos. Probablemente algo de razón tenga, no va a cambiar en absoluto mi amor por el creador. También es cierto que la serie muy deliberadamente tomó algunas decisiones para que sea bastante poco accesible, pero sobre todo además, si uno no tiene una especie de conocimiento enciclopédico, y aún si lo tiene, si uno agarra un número suelto de la revista, probablemente sea incomprensible. Y estamos hablando de una serie que salió en 1990, 1989, 1990. Es decir, esto que les estoy diciendo ahora no es nuevo, es algo que viene pasando hace muchísimo tiempo y tiene que ver con, ok, ¿cómo consumimos las ficciones serializadas? Y voy a pensar esto desde dos focos principales, que uno son las historietas de superhéroes publicadas sobre todo por las dos compañías grandes, Marvel y DC, y la otra que son las series de televisión. Y las series de televisión quiero que no piensen en la serie Prestigio o en la serie Netflix. Ahora vamos a estar hablando un poquitito, ¿no?, de los fenómenos de las series de los streamers ahora, sino de las series de los últimos, seamos, no voy a hablar de la historia de la televisión, pero hablemos de los últimos 40 años, pónganle. El tema es, y voy a empezar con la tele porque me parece que es bastante importante. La tele era súper masiva, no había tantas opciones de canales como había ahora. Las series, lo que pensamos como series, son en general norteamericanas, acá en Argentina sobre todo, pero es un fenómeno muy latinoamericano. Tenemos la telenovela, que es otro tipo de ficción serializada. Ahora vamos a hablar un poquitito de telenovela también. O el programa unitario. Y el unitario es más parecido a una serie, pero no. El tema es, la serie básicamente es un grupo, son los mismos personajes, giran alrededor de una premisa básica y vienen en dos sabores, digamos. Vienen en comedia, vienen en drama, ¿no? Las de comedia particularmente, lo que acá conocemos como la sitcom, o hoy conocemos como la sitcom, estaban pensadas para que se emitieran en lo que se llama first run, la primera pasada, que la pasaban las grandes cadenas de televisión, y después fueran a un formato que se llama syndication. ¿Qué es syndication? Syndication son esas series que se pasan, como nosotros vimos muchas series, ¿vieron cuando acá de repente pasan El Zorro todos los mediodías? Bueno, podemos pensar que esos derechos del Zorro para pasarla como una tira diaria es lo que se llamaría syndication.
La idea era que si alguien agarraba un episodio suelto de una sitcom en syndication, ese episodio le tenía que decir todo lo que necesitaba saber de la serie. Es decir, que uno comprendiera básicamente quiénes eran los personajes, que entendiera más o menos cuáles eran las situaciones y que se pudiesen reír de las situaciones. Obviamente había un valor agregado por seguir a la serie, pero no era indispensable. Esto fue así casi por toda la historia de la televisión, hasta que empezaron a aparecer las sitcoms altamente seriadas. Voy a dar el ejemplo más obvio, que es el que todos conocen, que es Friends. Friends, fíjense que en cuanto empieza a ser central a la trama el romance de Ross y de Rachel, no da lo mismo ver los episodios en cualquier orden, no da lo mismo ver la serie fuera de secuencia. Es decir, la serialización dejó de ser que el primer episodio que uno veía fuera el primer episodio de cualquier persona. Obviamente hoy lo pensamos, la serie se estrenó hace más de 25 años, entonces obviamente todos sabemos quiénes son Ross, Rachel. Si yo veo eso, puedo pensar, esto es después, antes o después de We Were on a Break. Pero piénsenlo en la primera vez que se dio. Por el contrario, serie contemporánea, está Seinfeld, la acaban de poner en Netflix. Seinfeld es muy poco serializada. De hecho, la serie medio que se regodeaba en la falta de serialización que tenía, y salvo por algunas historias muy puntuales, sobre todo que tienen que ver con el compromiso de George en un momento en particular, en general la serie se puede ver en cualquier orden y se entiende perfectamente lo que tenía que pasar. Con las series dramáticas pasaba un poco lo mismo. Justo terminé de leer un libro sobre una de mis series favoritas, que es 30 Something, y justamente lo que todos hablan de 30 Something es que es una serie que hoy en día no se podría pasar en televisión de aire, sino que iría directo al cable, entre otras cosas porque era altamente serializada. Y ojo, hay series nocturnas serializadas, pero que tienen la estructura de la telenovela. Vean el video sobre Dallas y Dinastía y ahí van a encontrar, obviamente, como tienen la estructura de la telenovela requiere sí o sí que lo veamos. Pero también es cierto, piensen que la telenovela, sobre todo la telenovela diurna, tiene un concepto tan básico que es muy fácil ver, bueno, quién es la buena, quién es la mala, quién es el rico, quién es el pobre, y el resto es llenen los espacios con el conocimiento de cultura popular que ustedes ya tienen. Bueno, el tema es, yendo al tema de los cómics, históricamente y especialmente previo a la Edad de Plata, es decir, previo a los años 60, los cómics eran estrictamente para chicos, salvo aquellos que eran estrictamente para adultos, que tenían sexo y cosas de gore y qué sé yo. Para censurar esos cómics es que aparece Seduction of the Innocent, bla bla bla, no me voy a meter en eso, pero básicamente los cómics se consideraban que eran para chicos y que eran descartables y que los chicos además los leían por un periodo muy corto de su vida. Entonces, como que el público lector se renovaba, pónganle cada 5 años. Es decir, nadie iba a estar leyendo historietas por más de 5 años. Entonces, no había lo que se llama continuidad, no había serialización, y como los cómics además se vendían en los puestos de revistas, era muy difícil que uno consiguiera todos los números seguidos de algo. Eso es algo que se da muchísimo tiempo después, cuando empiezan a aparecer los negocios especializados, que serían lo que hoy consideramos una comiquería. Entonces uno en la comiquería podía no solo asegurarse de tener todos los números de una serie, sino además, por ejemplo, ir a buscar un número viejo que antes no tenía. Bueno, ese fenómeno, las comiquerías aparecen en los 70 y pasan a ser una cosa realmente importante en los 80. Pero antes que eso no era así. Entonces, cualquier historieta que se comprara podía ser la primera historieta de alguien y por ahí la última. De hecho, a todos nos ha pasado, y pregúntenle a cualquier lector más o menos de mi edad, sobre todo aquellos que leíamos cosas de Novaro, ¿cuántas veces leímos la segunda parte de una historia sin haber leído nunca la primera? O que ahora me compro un ómnibus para leer las historias en secuencia que en su momento leí fuera de secuencia y no entendía absolutamente nada. O sí, ¿por qué? Porque básicamente igual si yo me compraba un Campeones de la Justicia, eran Superman, Batman, la Mujer Maravilla, podía o no estar Satana y entonces eso me daba una idea de esto pasó antes o pasaba después, pero era como una especie de aventura autocontenida. Y si eran dos partes, aún si eran dos partes, lo peor que podía pasar es que me quedara con un cliffhanger, pero me habían contado una historia también. Esto empieza a cambiar en una de las series donde empieza a cambiar, justamente es en La Legión también, empieza a ser más serializada, pero acá es donde les quería contar también otra cosa que inspiró esto. Si vieron los videos donde hacemos unboxing y esas cosas, me estuve comprando muchísimas cosas de Jack Kirby, especialmente de los Cuatro Fantásticos.
Muchas veces a lo largo de mi vida he escuchado cómo los 100 primeros números de Los Cuatro Fantásticos contienen todo lo que hay que saber sobre los cómics de superhéroes. Bueno, estoy comprobando que efectivamente es así, son uno de esos textos fundamentales. Y el equilibrio que tienen esos cómics son muy particulares. Para empezar, bueno, algo que no pasaba en otras revistas, ¿no? Esos 100 números son de Jack Kirby y Stan Lee, punto. Es el mismo equipo creativo con por ahí algún fantasma que entraba y salía a ayudarlos con alguno de los aspectos, pero básicamente son los mismos creadores contando esa historia a lo largo de los años. Pero uno agarra cualquiera de esos números, para empezar tiran conceptos nuevos todo el tiempo. Entonces, si es un concepto nuevo, no tengo que conocer los conceptos viejos. El concepto viejo que tengo que conocer es que los Cuatro Fantásticos son estas personas que funcionan como una familia, que tienen poderes fantásticos justamente. Por ahí me interesa saber cómo y cuándo los fueron adquiriendo. Y eso se entiende en cualquier número. Después, por supuesto, hay un valor agregado. Hay un valor agregado en saber que Reed y Sue están en una relación que eventualmente termina en matrimonio e hijos. También es bueno saber que alguna vez apareció Namor y que Namor tiene un asunto con Sue y que Sue alguna vez lo pensó distinto. Que Ben y Johnny tienen novias que entran y salen y algunas de ellas son superheroicas o no y bla bla bla. Pero no es indispensable, esos números se leen perfectamente igual. Hagan fast forward, agarren un Cuatro Fantásticos publicado en algún momento de los 2010 para acá y no van a entender absolutamente nada. Es como que la porción de cómics que nos dan es mínima si uno no tiene no solo si uno no leyó la historia completa, si uno no tiene un conocimiento medio enciclopédico no va a tener idea de qué es lo que le están hablando, un poco como la experiencia que el editor tuvo con la serie de Legión. Es decir, hay una manera actual de narrar donde se descuenta que no va a haber público nuevo. Es decir, el público nuevo llega con un número 1 o un público nuevo llega con una miniserie. Pero es muy difícil que se piense, bueno, el público nuevo va a llegar a través de el número 425 de la revista de Thor, pónganle. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo estamos creando públicos nuevos, ¿no? Con las adaptaciones en películas, en animación, en series de televisión, que además tienen su propia serialización y su propia continuidad, pero alguien que dice, bueno, tengo ganas de más, va a agarrar una historieta, es muy probable que esa historieta sea muy poco accesible. En el universo de Batman, que durante mucho tiempo era el único que traía público nuevo desde la película del año 89, esto se solucionó con la existencia de algunos tomos, digamos, que son como las historias esenciales. De hecho, hay un episodio de Alfred Pennyworth Presenta, el podcast de Batman que hacemos con Luciano Banchero, que se llama justamente Obras Cumbres, donde hablamos de esto. Estamos hablando de año 1 del Dark Knight. Son historias, año 1 de hecho, lo interesante es que se publicó dentro de la serie regular, pero son historias que son autocontenidas, que nos dicen todo lo que tenemos que saber sobre el personaje y lo entendemos, y no hace falta agregar nada, ni leer lo que vino antes, ni leer lo que va a venir después. Eso es bastante más raro de lo que parece. Y acá les pido por favor que no confundamos serialización con serialización contenida. Es decir, piénsenlo en televisión, el concepto de la miniserie. Obviamente, si yo ahora voy y miro, no sé, Mare of Easttown, es una serie autocontenida, tiene un principio, un final, es altamente serializada, nunca fue diseñada para que uno empiece a verla por el episodio 3, sino que la tiene que ver desde el episodio 1. Además, la tenemos disponible en streaming, pero incluso el modelo de HBO es que los episodios de cualquier serie o miniserie después se pasaban en otros horarios y se pasaban todos los episodios, cosa de que si uno se lo perdió, por ahí un domingo a las 3 de la tarde podía encontrar ese episodio de Game of Thrones que no había visto hace 2 semanas, ¿no? Digamos, un poco como el efecto de syndication. Pero a lo que voy es, si me van a tirar un Watchmen de ejemplo, no me sirve, porque Watchmen está pensado como una miniserie. Watchmen, no tiene sentido leer Watchmen número 5 si no voy a leer el 4 y no voy a leer el 6. Es otro formato, pero en una serie, y piensen que en este momento series como Action Comics y Detective Comics, que es donde primero se publicó y se siguen publicando las historias de Superman y de Batman, están por arriba del número 1000. Entonces, es medio como difícil pensar, bueno, ¿dónde se empieza esa historia? Y obviamente hubo intentos de recontra empezar las historias.
En DC el ejemplo clásico es Crisis en Tierras Infinitas y mucho más acá en el tiempo Los Nuevos 52. Para explicarles cómo salió Los Nuevos 52 me invitaron a Tierra X hace un par de semanas. Van a ver lo que opinamos sobre ese fenómeno y cómo en realidad fue como una especie de gran fail, una gran falla, algo que fracasó, ¿no? Es decir, un intento fallido de hacer algo. En Marvel siempre se la tomaron de otra manera, es como tenían lo que se llama el sliding timeline, entonces las cosas que pasaron antes pasaron hace 5 años, y no importa cuándo. Entonces esto obviamente empezó a traer algunas cosas graciosas, como que cosas que pasaban en la guerra de Corea, pasaron a pasar en la guerra de Vietnam, pasaron a pasar en la guerra del Golfo, y estamos hablando de orígenes súper importantes, el de Iron Man, el de los Cuatro Fantásticos, el del Punisher, ¿no? Que están como atados a eventos bastante concretos, pero es tipo, bueno, si ustedes entienden el concepto básico, es todo lo que necesitan saber. Hay un fenómeno más, creo que se los comenté en algún otro video, no sé si en el de Jeff Jones, ahora discúlpeme que no me acuerdo, que es un fenómeno que se llama escribir para el trade, escribir para el librito, donde nunca te estoy contando una historia completa porque estoy pensando, esta historia es una historia de 6 números que después va a ser compilada en un librito, como esto que les decía de las obras cumbres de Batman. Ahora, ¿qué pasa? Lo de las obras cumbres de Batman tienen éxito porque son obras cumbres. Ahora, ¿a quién le importa tu historia de 6 partes sobre un personaje muy de segunda o tercera línea, pero que está escrita por alguno de estos escritores fuera de control con su ego, como son Brian Michael Bendis, Jeff Jones y otros tantos a los cuales les he dedicado videos puteándolos? Entonces el tema es, ok, ¿para quién es esto? ¿Me interesa que haya lectores nuevos? Y el ejemplo de las series, hoy, de nuevo, entiendo que algunos de ustedes no pueden pensar las series sin pensar en el streaming o en las distintas maneras que hay de piratearlas. Y es cierto que en los cómics está pasando un poco lo mismo. El hecho de que existan versiones digitales de los cómics que se pueden conseguir legal o ilegalmente también significa que uno puede ir y llenar esos espacios vacíos y que nada sea el primer número de alguien que tiene que llegar. Pero la pregunta ¿es importante que sea el primer número de alguien o no? Si ustedes van y tratan de leer historias de la Silver Age, sobre todo de la Silver Age de DC, van a encontrarse con que algunas son demasiado inconsecuentes, demasiado intrascendentes. Incluso pasan cosas importantes y al minuto se las olvidaron. Pero en términos televisivos, miren, les doy un ejemplo. Acá estamos todavía viendo, volviendo a ver la serie completa de The Golden Girls, una serie que alguna vez por ahí le dedicamos un video para hablar también. Y Golden Girls básicamente se olvida de su propia serialización. De hecho, hay un ejemplo bastante clásico que es el señor que está saliendo con una de las mujeres de Golden Girls. En un momento le inventan una historia de que era un testigo protegido que estaba en Witness Protection y qué sé yo. Funciona para ese episodio, pero básicamente rompe la trama de la serie y a los 2 episodios es como que se olvidaron que este señor estaba en Witness Protection, ¿no? Bueno, eso es un poco como la Silver Age. Bueno, sí, Superboy se murió en esta historia o le dio un beso a Lana Lang y después me olvido y no me importa. ¿Por qué? Porque esta historia es autocontenida, la va a leer un público totalmente pasajero, a nadie le importa la continuidad. La continuidad es cosa de viejos. Y entonces acá es donde está el tema también. Es bastante probable que yo vengo a traer mis propios prejuicios a todo esto y cómo se consumen las cosas. De hecho, a mí me pasa, yo no estoy leyendo cómics al día, es decir, si bien podría leer digitalmente la revista que salió ayer o ir a una comiquería y comprarme el número, a mí no me interesa leer nada que no sea una historia completa, porque me queda gusto a poco, mientras que cuando era más joven, por ahí en los años 90, iba religiosamente todas las semanas a la comiquería para leer, por ejemplo, las revistas de Superman que eran semanales y entonces, bueno, enterarme en qué había quedado la revista anterior. Es decir, requiere un tiempo y un esfuerzo. Incluso, vuelvo a la telenovela, ¿no? Piensen lo populares que son las telenovelas, pero el compromiso que requiere, porque además ustedes ahora se ponen al día con una telenovela en YouTube. Esto no era así. La telenovela se pasaba con suerte, una vez sola, a veces en un horario medio inaccesible, y entonces necesitabas o que alguien te la cuente, un poquito más adelante del tiempo aparecía la videocasetera, que alguien te la grabe,
había mucho boca en boca sobre lo que estaba pasando y era bastante común además que fueran subiendo en el rating a medida que avanzaban. Quiere decir que había nuevos televidentes que aparecían en el episodio número 50 de una telenovela. Pero bueno, ese es un entrenamiento como particular, digamos, que tenemos y de nuevo que tiene que ver también con ciertos tropos repetidos donde nosotros sabemos que el chico y la chica van a terminar juntos al final, con algunas honrosas excepciones como Piel Naranja, de las cuales les hablé en el video de Marilyn Ross. Pero con las historietas pasa esto bastante particular y de nuevo son cosas que yo por ahí no pienso y que con nuestros colegas comiqueros tampoco pensamos, o cuando las pensamos, como pasó en el video de Tierra X, es para quejarnos, tipo, ¿quién necesita que vuelvan a contar las historias de cero? Bueno, las necesita la gente como el editor, ¿no? La gente que quiere agarrar una cosa nueva. Y les voy a decir algo interesante. Él no empezó a leer Legión porque me gusta a mí, sino que lo primero que agarró y medio al tuntún fue Planetary. Planetary, si no lo saben, es una gran serie de Warren Ellis. Se publicó a lo largo de muchísimos años porque el excelente dibujante que la dibuja era famosamente lento para dibujar y que lo único que hay que saber para que nos guste Planetary es sobre cultura pop. Es decir, refiere otras historietas, por ejemplo Los Cuatro Fantásticos, pero con haber visto el dibujo animado de Hanna-Barbera de Los Cuatro Fantásticos, uno ya sabe el concepto. Y después de saber quién es James Bond, quién es el Zorro, digamos, grandes propiedades de la cultura popular, y le encantó la historia y no tenía ninguna expectativa y si se perdió alguna referencia no arruinó para nada su disfrute. Contrariamente, le doy a leer Sandman y más allá de los problemas personales que tiene el editor con Neil Gaiman, que haga él su propio video al respecto, pero hay algo de la serialización y de el tema de, por ejemplo, tener que memorizar los nombres de algunos personajes, algunos muy menores. Si leyeron Sandman, vieron que de repente en el número 65 vuelve a aparecer alguien que vimos por última vez en el número 7. Y bueno, sí, obviamente, Sandman en algún momento empezó a ser pensada para el libro también y sabiendo que hay una biblioteca donde yo puedo volver y releer. Pero no es la lectura más accesible tampoco. Pero de nuevo, 89, 90, yo les diría que es el momento donde esto cambió. 30 Something es del 87, es decir, el momento en el cual la serialización pasó a ser más importante es en ese momento y todos los autores les van a decir lo mismo. Si queremos contar historias más complejas y comprometidas, necesitamos del compromiso de la serialización. Si yo te debo contar historias que son un one-off nada más, y ahí es donde se dificulta. Vuelvo a Friends también. Parte del éxito de Friends era que era una sitcom, pero era una telenovela también. Yo no sé si hubiese tenido el mismo éxito siendo solo una de las cosas o siendo solo una de las otras. ¿Cómo funciona? Yo la verdad no tengo respuesta. Me encantaría que me cuenten un poco si les gustan las series, si les gustan los cómics, cómo los viven ustedes, cómo sienten eso y cómo les pasa de tener que recomendarles a alguien algo. Y vuelvo a algo también de las series también. Cuando empezamos a ver series un poco más activamente y con más acceso, piensen cuando en los años 90 aparecen canales de cable como Sony Entertainment Television y el Warner Channel. Hay una época donde eso no existía, veíamos nada más que televisión de aire. Era bastante común que descubriéramos una serie y se la recomendáramos a alguien. Tipo, no sé, ponete a ver Alias, que está buenísimo. ¿Qué pasa? No era tan fácil recomendarle a alguien que empiece a ver una serie por la mitad, porque, miren, se solía decir que el piloto de una serie nos tenía que decir todo lo que necesitábamos saber, digamos, establecer a los personajes, establecer el conflicto, y de hecho, como dice mi socia Mariana Levy, ella suele apreciar mucho cuando un episodio es así. Piensen en el piloto de Breaking Bad, muchísimo más acá en el tiempo, y le dedicamos un podcast hace poquito, el piloto de Hacks. ¿No? Son esos pilotos donde, sí, todo es clarísimo, pero por ejemplo hay otros productos, en este momento hay una serie que está generando un montón de ruido positivo y negativo, que es la adaptación de Foundation, donde yo no lo vi todavía, pero me dicen que el episodio piloto básicamente es bellísimo de ver, pero no me cuenta absolutamente nada. Es decir, claramente están dando por descontado que el que ve ese piloto va a ver el episodio 2 también, porque si no, ese episodio básicamente no me contó absolutamente nada. Es decir, las cosas están pensadas, hechas de una manera totalmente diferente que antes.
Pero miren, yo me acuerdo clarísimo ese día de 1995, yo creo que fue en mayo del 95, cuando empezó a transmitir Sony Entertainment Television en Argentina. Yo me había ido unos días de vacaciones a Bariloche. Vuelvo, prendo la tele y está eso. Y de repente me encuentro con un montón de series de las cuales yo sabía su existencia porque leía las revistas, pero que no había visto nada. Y entonces estaban dando The Nanny, estaban dando Friends, estaban dando Seinfeld, estaban dando un montón de cosas. Y de repente agarraba el episodio 3 de la temporada 2. Punto. Y tenía como que medio armar mi propia historia de qué es lo que estaba pasando. Por supuesto, ahí también entran los albores de la internet, donde las primeras cosas que se podían conseguir en la primera internet eran listados de episodios de series, pequeños resúmenes de qué pasaba en un episodio, que luego se transformaron cuando hubo más recursos en recaps, ¿no? Que son esas como narraciones más largas. Fíjense que hoy en día, al día siguiente de la salida de cualquier serie, probablemente en todos los medios se van a encontrar, más que con una reseña del episodio, que es un comentario crítico, se van a encontrar con un recap que dice, bueno, acá pasó esto, y será más serio, será más gracioso o no. Bueno, esto es un fenómeno muy de la era del internet, pero en esa época seguíamos viendo las cosas por la mitad y nos enganchábamos igual. ¿Qué quieren que les diga? Y no es hasta mucho después que aparece la posibilidad de tener una serie en VHS o en DVD o en Blu-ray o ahora tenerla a un clic de distancia en lo que estamos. Con los cómics, lo mismo, las reimpresiones de los cómics. ¿Por qué cuando hablamos de las obras cumbres de Batman son tan importantes? Porque no había recopilaciones de cómics. Con un poco de suerte, reimprimían una historia vieja como backup a otra historia cuando tenían que llenar páginas, pero era totalmente una cosa descartable. Esto de que exista, aparte de todas las versiones digitales, que exista un ómnibus, que exista una recopilación cronológica y completa de series, y ya no les estoy hablando de las grandes, de las Batmans y las Spider-Mans, sino que de repente, bueno, esto es todo lo que escribió Mark Waid sobre Flash. Esto es toda la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y que yo pueda ir y tenerlo, es un fenómeno muy nuevo. Por muy nuevo les digo que tiene con toda la furia 25 años, porque en realidad no empieza a haber colecciones fuertes hasta el año 2000. Y antes de eso, uno iba a la comiquería, en la comiquería conseguía lo que podía, entonces por ahí estaba el número 1, 2, 5, 8, y con esos números hacíamos exactamente eso, leer 1, 5, 8 y ver que se entendía. Lo que pasa es que también estaban escritos probablemente para que se entendieran igual. Obviamente, si ustedes estaban leyendo Sandman y leen 1, 5 y 8, no van a entender nada, porque no hay manera de llenar ese espacio. Pero bueno, Sandman tiene la estructura de una serie actual de uno de los streamers, de una serie de HBO, de una serie de Netflix. De hecho, se va a hacer una serie de Netflix que está por ahí el tráiler dando vuelta ya. ¿Tengo una posición tomada? No, no tengo una posición tomada. Durante mucho tiempo leí de esa manera, y si hubiese sido un editor en su momento hubiese dicho, todo número tiene que dar la información básica necesaria para que se entienda. O por lo menos proveer una historia que tenga un principio y un final, aun si termina con un cliffhanger que resuelva algo. Bueno, hoy no sé si le pido lo mismo, no sé si hace falta, y por otro lado no sé si nos estamos disparando en el pie haciendo que el medio sea totalmente inaccesible para el lector nuevo. Por supuesto, el lector nuevo es mucho más sofisticado, el lector nuevo tiene Wikipedia, el lector nuevo de Legión 5 años después tiene el podcast que hacemos con Tomás donde les llenamos los huecos que le falta. Es decir, cambió absolutamente todo. Yo lo que les pido es, sobre todo si tienen menos de 40 años y su mundo es inconcebible sin internet, sin streamer, sin piratería digital y un montón de cosas, se pongan un poco en los zapatos de, bueno, no, acuérdense cómo era perderse un episodio, que se cortara la luz. Ay, no saben las veces que me pasó, mirábamos La Mujer Maravilla, años 77, 78, martes a la noche en Canal 13 se cortaba la luz, listo. El canal seguía pasando el episodio y no te lo iban a repetir, y yo por ahí después lo había repetido 10 años después, y parece que en octubre viene La Mujer Maravilla a HBO Max, la serie original de Linda Carter, la estamos esperando. Pero de nuevo, entienden, es una cosa de viejo puto de 50 años que estoy disfrutando hoy, pero en su momento, cuando yo era un niño puto de 10, me perdí un episodio y me quería matar, porque eso es lo que nos pasaba, pero también me pasaba cuando me llegaba
un número de Novaro del año 67, después uno del año 77, donde yo tenía que de alguna manera hacer un llene los espacios en blanco para entender qué estaba pasando. Bueno, me fui por todas las ramas. Mi pregunta acá o mi duda es qué tan importante es que las cosas sean accesibles para agarrar a mitad de camino y si son expulsivas para el público nuevo o no lo son. Cuéntenme qué es lo que les parece. Vamos a ver qué hace el editor, que por ahí cambia todo el video de secuencia, porque es algo que puede hacer, porque es digital, es mala y me odia, y odia a la Legión, y lo odia a Neil Gaiman. No odio a la Legión, odio a ese pelotudo que destruyó años de historia. Está odiando a Kit Giffen, entienden que está odiando a Kit Giffen en mi propia casa, pero bueno, esto es drama doméstico que tendría que ser totalmente invisible para Todos ustedes. tienen la misma cara. Ustedes, mis televidentes, o como se llame la gente que nos vemos en YouTube, nos vemos la próxima, espero con algo un poco más coherente que este video. ¿Se entendió? Nada. Sí, mira que me haces quedar como una pelotuda cuando decís que no me gusta Sandman porque no me acuerdo los nombres. No me gusta Sandman porque es un humo. Bueno, hace tu propio video. Hace tu propio video y gana la selección. Bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de Sandman. Sandman. ¿Qué pensamos con Sandman? ¿Qué nos quiere decir Neil Gaiman con esta obra?